habría que verificar en donde se les brinda alguna alimentación, si esta es nutricional, si esta cumple con los estándares que necesitamos para fortalecer el crecimiento y la salud de los bebés y de los niños. Y bueno, pues hoy no hay ninguna ley ni a nivel federal ni a nivel estatal. Por ejemplo, la Sedesol, debo decirlo, de repente hace algunos 2, 3 años se le ocurrió empezar a abrir estancias y empezó a abrir en pequeñas casas, en lugares hasta inapropiados, una serie de guarderías. Y hasta la fecha no conocemos ni dónde están, ni quién las atiende, ni qué se hace en esas guarderías. En este país y en este estado, cualquier particular, cualquier ciudadano puede mañana poner un letrero afuera de su casa y decir se cuida a niños, y a lo mejor hasta le puede decir a algún familiar y alguna persona, oye, pues vente aquí a cuidar a los chiquillos mientras las mamás y mientras la gente va a trabajar, sin ningún tipo ni de preparación, de capacitación, de cuidado, y ya está funcionando la guardería. Ni siquiera los reglamentos de actividades económicas de los municipios las contemplan. Hay una anarquía total y bueno, va en el sentido de pedirle a las diversas autoridades, y haremos lo propio en el Congreso también a partir de esta fecha, de construir juntos la legislación y la reglamentación que primero unifique criterios, que nos dé a todos certidumbre, y que también se conozca por parte de las autoridades del IMSS, del ISSSTE, de Sedesol, cuántas son, dónde están, quién las opera, cómo, y que incluso las podamos visitar para ver si están cumpliendo con los estándares que nuestros niños deben de tener para una mejor atención y cuidado mientras sus madres y sus padres trabajan. Si las del IMSS cuentan con una normatividad, habría que conocerla, habría que verificar si realmente cumplen y están de acuerdo con lo que señalan las legislaciones federales, pero las de Sedesol no están en ninguna ley, es un programa nada más. Las de los particulares, me imagino que es una actividad económica que debe regular el Ayuntamiento de Durango y no la veo en los reglamentos del municipio. Las que han abierto de repente, lo debo decir, pues que las organizaciones sociales, la Universidad Juárez, mal no recuerdo si la Federación Estudiantil Universitaria, creo que abrió una para las mamás de los, para apoyar a las mamás de los estudiantes o de los maestros, no tengo exactamente los datos, pero sé que la FEUD abrió una, o sea, hay muchas, son muy diversas, son diferentes niveles y lo que buscamos es regularlas. Podría haber una legislación estatal o podría haber una reglamentación municipal. A la reforma de la Constitución Federal, el tema de interés del Congreso es ayudar a los municipios a fortalecer su hacienda, que tengan más recursos. Eso es lo que le toca al Congreso hacer. El gobernador está buscando más recursos para el Estado en el Congreso Federal. En nuestro caso, tocamos el tema del derecho al alumbrado público, que figura en la ley de ingresos de los municipios. Pero hay casos donde, por una resolución de la Corte y por no estar muy precisado en la Constitución Federal, las facultades de los municipios, se amparan las empresas, los comercios contra el municipio por el cobre del derecho al alumbrado público. Los particulares no nos amparamos, se amparan los que consumen mucha luz, y cuando se amparan le ganan a los municipios como a Gómez, a Durango, a Lerdo. En el caso de Gómez son más de 25 millones de pesos, en el caso de Durango más de 20 millones de pesos, que en un momento dado tienen que pagar los municipios en detrimento de sus actividades, de sus programas de acción, y más aún cuando ya está considerado en la ley de Hacienda. Entonces mi propuesta fue que el Congreso del Estado de Durango use una de las facultades que le confiere la Constitución de hacer iniciativas para reformar leyes federales, para reformar la Constitución. Casi no se usa, prácticamente los gobiernos locales no hacen nada en relación a esa facultad que les corresponde. Entonces ahí la idea es reformar el 115 constitucional para hablar con claridad respecto al tema de la energía eléctrica, es decir, que los que tienen facultades para cobrar ese servicio, y reformar también el artículo 73, que son las facultades del Congreso Federal. Es el tema. Tiene una gran importancia para la hacienda de los municipios. O sea, perder algunos millones de pesos pues significa perder su capacidad de servicio al que está obligado el municipio. Los ayuntamientos tienen la obligación de prestar los servicios públicos. Ahí va la seguridad, pero ahí va también el alumbrado público. El asunto, como no hay un tabulador, no hay criterios que definan los sueldos que deben de ganar los funcionarios, es un desorden.
cada quien gana lo que quiere. Y de administración en administración las cosas van cambiando. Por eso creo que es pertinente establecer criterios. No puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre. Es decir, no es posible que los funcionarios tengan sueldos muy altos cuando las condiciones de vida de la sociedad en general son muy pobres. Porque el gobierno se queja o los gobiernos se quejan de que no hay dinero. El problema es que no hay dinero para todos, para unos sí hay. Entonces, como no hay criterios definidos, no hay tabuladores, cada municipio hace, por ejemplo, por hablar de los municipios, hacen lo que quieren. Yo creo que es correcto que se establezca este tabulador, pero también hay que modificar la ley de responsabilidades, entiendo, para obligar a los funcionarios que además de cobrar un sueldo que se defina, tienen que asumir sus responsabilidades, porque en muchos casos, yo me refiero al caso de los cabildos, por ejemplo, muchos regidores no asumen su responsabilidad como servidores públicos, más operan como pues empleados del presidente para avalar todas las irregularidades que se cometen, porque muchas decisiones de los cabildos, por ejemplo, se sacan por unanimidad, pero la gente se queja de que no se atienden las demandas más urgentes de los ciudadanos. Por eso creo que esta iniciativa es pertinente. Hay casos, por ejemplo, en Nombre de Dios. Un regidor gana 16,000 pesos mensuales. A mí se me hace una cantidad alta para, si consideramos las condiciones del municipio en Nombre de Dios. O le puedo decir otro, San Dimas. Quizás son los casos más, más... En San Dimas los regidores ganan 22,000 pesos. ¿Cuánto ganará el presidente municipal? Aparte de las concesiones que tienen, vehículos, gasolina, muchas cosas que no se norman. Es decir, hay un gran... no hay control, pues, les gasto, no hay criterios y este Congreso tiene que normarlo, porque de otra manera los pocos recursos que hay se malgastan. Y bueno, agreguen ustedes a esto las denuncias que ha habido en términos de los bonos de retiros, de una serie de preventas que se autorizan o a discreción sin ningún control. ¿De qué otros municipios trae datos? Bueno, el caso de Coneto, por ejemplo. Le dicen que en Coneto de Comonfort... Que esta iniciativa debilita de manera importante la justicia administrativa que ya había avanzado mucho en Durango. Nosotros creemos que al contrario se debe fortalecer este tribunal. Para ponerlo en contexto, pues es el que resuelve los problemas que existen entre un particular y el Estado, de tal suerte que esto pues no es un asunto menor. Nosotros creemos que los ciudadanos deben de seguir teniendo instancias que los protejan ante cualquier acto que consideren injusto al Estado. Y desde nuestro punto de vista, esta iniciativa que ellos presentan debilita, toda vez que primero lo escribe el Poder Judicial, lo cual tiene también sus ventajas, pero por otro lado lo constituye en lugar de un tribunal en una sala. Y esto pues de alguna forma es un retroceso a lo que ya habíamos avanzado en materia de justicia administrativa en el Estado. Atrás de todo esto puede subyacer la intención de debilitar todas aquellas resoluciones que pudieran ir en contra del Ejecutivo Estatal o de los ayuntamientos. El Tribunal Contencioso Administrativo hasta la fecha ha emitido resoluciones de manera muy independiente que en ocasiones van en contra precisamente del Poder Ejecutivo, y esto me parece que es un valor que debemos seguir preservando. Y a nosotros consideramos que esta independencia que hasta la fecha se ha mantenido pudiera verse disminuida o comprometida con la iniciativa que ellos presentan. Apúrate, Carlitos, nos están esperando. Papi, yo quería un hermanito. Lo sé, pero tienes que verla. Es preciosa. Ella no puede jugar con mis carritos. Escucha, ella es parte de nuestra familia y eso quiere decir que la amamos incondicionalmente. Vamos, apuren. No se les olvide que ella es su hermanita menor. Deben de protegerla y cuidarla. Carlos, en las paredes no.
Yo traté de enseñarle a nuestros hijos acerca del amor y la familia. Pero ese día, mis hijos me enseñaron más de lo que yo les pudiera haber enseñado acerca del amor. Las lecciones más importantes de la vida se aprenden mejor en el hogar. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Vivir es increíble. GNP. Equivocado que traten de hablar de una defensa de una autonomía en el momento en que el ejercicio de la soberanía se divide en tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Hablar de autonomía de un tribunal en donde está por supuesto por encima uno de los poderes, que es el poder judicial, pues no es correcto como lo están tratando de manejar. La soberanía que tiene realmente una autonomía, un poder que es un equilibrio como es el judicial, es justamente para que el ejecutivo, que son en la parte de los juicios administrativos que regulan la relación entre el ejecutivo principalmente y los ciudadanos, se pueda resolver por otro de los tres poderes que existe, que es el judicial. Y hay muchas ventajas para que lo que es actualmente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se incorpore en la sala, creándose una sala administrativa. El primero es los sueldos. Serían mejores sueldos para los propios magistrados. Otro, que actualmente el tribunal es una instancia única, mientras que en el Poder Judicial del Estado, que es, insisto, es uno de los tres poderes, habría incluso dos instancias. Podrían ir primero ante el juez administrativo. En segunda instancia podría estar revisando la resolución del juez los magistrados de la sala administrativa, e incluso se podrían ir al amparo en una tercera instancia. Esto le daría más garantías y mucho más seguridad al ciudadano que se está defendiendo de esto. Otro punto que es importante destacar: ayer uno de los magistrados del Tribunal de lo Contencioso nos reconocía que más o menos en promedio se gastan 6,000 a 6,500 pesos por cada juicio que ellos llevan. Y principalmente los asuntos que a ellos les toca resolver son de 200, 500 pesos, principalmente en prediales o en multas. Entonces, es oneroso, aunque se puede argumentar que en otros estados o a nivel federal se tiene un costo de alrededor de 25,000 pesos por cada juicio, pues allá se resuelven temas muy onerosos de cantidades mucho mayores, y aquí no. Entonces, estamos convencidos que llevar al tribunal a la extinción y crear la sala administrativa, uno, le genera mejores recursos a los magistrados y una mayor solvencia en cuanto que habría primera y segunda instancia. Entonces, creo yo que aquí la defensa de la autonomía pues es un error, porque por encima de una autonomía de un tribunal, que sería una autonomía muy limitada, está la soberanía que reside en este caso en el Poder Judicial del Estado. Estoy de acuerdo, obviamente él como presidente del tribunal tiene que defender las